Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a modelar un desarmador y para ello es importante que desde abrir un archivo nuevo se abra esta ventana y pieza lo vamos a ocupar para modelar nuestra figura y generar el modelo de la misma, y en este caso el ensamblaje. Vamos a montar o ensamblar el número de piezas que hayamos hecho desde pieza, y por consiguiente desde dibujo vamos a aprender a representar nuestro modelado de nuestra figura ya ensamblada a través de los planos técnicos. Para ello es importante seleccionar pieza y aceptar. Una vez que aceptamos, vamos a ubicar en este lado izquierdo nuestro árbol de herramientas, donde tenemos precisamente las caras o vistas donde podemos trabajar a partir de la coordenada 0. En este caso desde la vista alzado, planta o lateral. Alzado se refiere al frontal, atrás, mientras que planta se refiere al superior, inferior, y vista lateral se refiere tanto al lateral izquierdo o derecho. En este caso vamos a ocupar una vista lateral y vamos a aplicar una normal. Este elemento de normal A es importante porque va a ser precisamente el método con el cual vamos a normalizar nuestro plano desde la vista en que nosotros lo queramos realizar para poder generar un croquis. Yo lo normalizo y observamos que al normalizar cada elemento, así va a pasar con cada uno, al efectuar el proceso de normalizar, podemos dibujar desde la cara que nosotros queramos. En este caso lo vamos a hacer desde la vista izquierda y bueno, vamos a realizar una circunferencia, un círculo. Hay que recordar que tenemos dos tipos de círculo, círculo básico y el círculo perimetral, y desde este punto central vamos a ubicar una cota inteligente a la cual le vamos a aplicar un diámetro de 30 milímetros, tal cual lo observamos. Le damos a aceptar. Con nuestro scroll oprimido vamos a girar a manera de un orbit, y operaciones sin salir del croquis vamos a generar una extrusión base saliente, y aquí le generamos 10 milímetros. Una vez que tenemos los 10 milímetros le damos a aceptar con la palomita y aquí ya tenemos nuestra figura. Posteriormente yo puedo seguir en la cara que yo quiera, no pasa nada. Lo importante es seguir el orden al que vamos trabajando, y a partir de este plano voy a generar una geometría de referencia. Es decir, yo voy a generar un plano partiendo de este plano, es decir, este es mi origen. Entonces a partir de aquí yo le voy a poner una, por decirlo así, una distancia de 15 milímetros, tal cual observamos, y exactamente en este punto vamos a aplicar nuestra figura. Aquí le ponemos aceptar a nuestra figura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces en esta parte lo que vamos a hacer primeramente es seleccionar esta cara, y en esta cara vamos a normalizar la figura para aplicar un croquis nuevo con una circunferencia en la cual vamos a aplicar una cota inteligente, una medida de 12.7 milímetros, tal cual lo observamos así, y salimos del croquis, y a partir del plano que acabamos de hacer en este nuevo origen vamos a normalizarlo, y aquí generamos un nuevo croquis con una circunferencia igual de 30. Aquí nos da el radio 15, ya nos da el diámetro 30 básicamente. Aceptar y le damos salir de croquis. A partir de este criterio lo que nosotros hacemos es utilizar la herramienta desde operaciones, el recubrimiento o recubrir. Vamos a recubrir este punto a partir de esta circunferencia a esta circunferencia, y nos damos cuenta que aquí hay un cierto elemento paralelo. Vamos a moverlo para que sea lo más paralelo posible y no exista un problema a la hora de dibujar o a la hora de modelar la figura. Entonces le ponemos aceptar en este punto, y aquí exactamente lo que vamos a hacer es normalizar esta cara para generar un plano, y aquí utilizamos un croquis nuevo donde vamos a realizar nuevamente una circunferencia con la medida igual de 15. Aquí ya tenemos el radio en 15, no es necesario poner ya la cota. Ya que tenemos nuestra figura, nuestro círculo, lo vamos a extruir en saliente base sin salir del croquis a una distancia de 130 milímetros, tal cual lo observamos. Aquí ya lo vemos, aceptar,
Una vez con este diámetro de 30 milímetros, lo que vamos a hacer es redondear nuestra figura a 15 milímetros con la herramienta de redondeo. Hay que recordar que la herramienta aquí está, redondeo. Entonces le vamos a aplicar clic a redondeo y aquí le ponemos 15 milímetros. Le vamos a poner selección a la arista para generar nuestro redondeo, y en este sentido el redondeo es prácticamente al centro para generar una media esfera. Posteriormente lo que procede es hacer una serie de redondeos donde vamos a aplicar 3 milímetros en estos dos, le damos a aceptar, y en este caso vamos a ocupar igual 3 milímetros. Y aquí vamos a ocupar un redondeo de 2 milímetros, tal cual lo observamos aquí en esta parte interna. Aceptamos y obtenemos ya la figura de nuestro mango. Ahora, es muy importante que a partir del plano desde donde comenzamos a trabajar en esta cara, vamos a volver a normalizar nuestro plano para generar un origen nuevo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este plano? Vamos a generar nuevamente un croquis, obviamente, y exactamente desde este centro a este nivel vamos a aplicar en este punto una nueva circunferencia que va a tener un diámetro desde la cota inteligente. Vamos a aplicar un diámetro de 12.7 milímetros, aceptamos, y lo que vamos a aplicar es, o vamos a crear, es una matriz circular de la misma. Aquí en matriz lineal, esta matriz circular, seleccionamos nuestra figura y seleccionamos el punto desde donde queremos la matriz. Aquí tenemos el número de entidades, que por ejemplo si yo la crezco a 6, me lo hace de a 6, si yo la crezco a 3, lo hace a 3, y así sucesivamente. En este caso le vamos a aplicar 4, entonces le vamos a poner aceptar, y una vez que tenemos este elemento para aceptar, lo que vamos a hacer desde operaciones, sin salir de nuestro croquis, vamos a aplicar una extrusión de corte, exactamente. Por ejemplo, aquí aparece a 1 y a una cierta medida. Lo que vamos a hacer aquí es tener mucho cuidado para entender por dónde vamos a cortar y hasta dónde. Entonces, si se dan cuenta, aquí no estamos tocando la figura. Vamos a cortarla un poquito más, de esta forma. Observen que ya no toca exactamente en este punto. Entonces, una vez que lo rebasa y no toca aquí, está perfecto. Y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra dirección 2 para poderla jalar con nuestra flecha, y aquí tampoco importa la medida, lo importante es que la rebase, así como lo vemos. Y como es una extrusión de corte, extrusión, aceptamos, y de esta manera ya tenemos este corte simulando básicamente ya el modelado de este mango para nuestro desarmador. Posteriormente, nuestro siguiente paso es seleccionar nuestra cara y generamos una normalización de esta misma para generar nuevamente un croquis, y a partir de este criterio vamos a seleccionar una circunferencia. Va a ser nuestra cota inteligente de 6.35 y vamos a aceptar, y esta medida corresponde precisamente a 1/4 de pulgada, y lo que vamos a hacer es, sin salir de nuestro croquis, vamos a alejarnos un poquito y acomodamos la figura y le generamos un corte extrusión, extrusión de corte, y la generamos exactamente a 15 milímetros. Vamos a ponerle aquí 15 milímetros, aceptar, y lo aplicamos. Este corte es básicamente lo que acabamos de hacer. Esta figura está aquí realizada, entonces desde aquí ya podemos lograr nuestra figura y la vamos a guardar precisamente como mango. Vamos a guardarlo como mango. Yo aquí ya tenía un elemento guardado con el mismo nombre. Vamos a guardarlo como mango. Entonces ya tenemos nuestra figura. Ahora, es muy importante aquí entender que nuestra figura básicamente fue hecha desde la vista lateral. Por lo tanto, aquí voy a abrir un archivo nuevo desde pieza nuevamente, y vamos a generar ahora desde nuestra vista lateral. La normalizamos. Desde la vista lateral generamos una circunferencia. Le vamos a aplicar una cota inteligente de 6.35 milímetros de diámetro. Aceptamos. Aquí está nuestra medida de 6.35 y vamos a hacer exactamente una medida a través de, sin salir de nuestro croquis. Vamos a generar una extrusión base saliente
vamos a hacerla para atrás, exactamente así como la vemos. Vamos a aplicarle 120 milímetros, tal cual lo observamos de esta forma. Aceptar. Desde este punto puedo seleccionar la cara, la normalizamos y vamos a aplicar precisamente aquí una circunferencia. Le aplicamos una cota inteligente y vamos a tener exactamente aquí un diámetro de 12.7 milímetros. Aceptamos y aquí lo que hacemos es nuevamente realizar una operación de extrusión base saliente y le ponemos 1.6 milímetros. Le damos a aceptar y una vez que tenemos este elemento lo seleccionamos desde esta cara para generar un croquis y desde aquí volvemos a generar la circunferencia que va a tener una cota inteligente de 6.35. Aquí con los 6.35 aceptamos y generamos una extrusión de 15 milímetros, que es precisamente el interno que tenemos desde nuestra base para el mango. Y a partir de este punto ya podemos empezar a pensar cómo vamos a hacer nuestra figura. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es aplicar nuestra vista de alzado y desde el alzado, tal cual observo la figura, bueno, la quiero hacer al revés, normalizo nuevamente y aquí de este lado la tengo y a partir de aquí genero un croquis donde vamos a aplicar una distancia de 10 milímetros y aquí lo que vamos a hacer es aplicar esta figura de esta manera. Aquí aplicamos una cota inteligente también en este punto, 1.2, aceptar, más o menos con esta idea. Vamos a aceptar y lo que hacemos es, sin salir de nuestro croquis, vamos a aplicar desde operaciones una revolución de saliente y vamos a ocupar este elemento como base simétrica para generar la revolución. Aquí lo hacemos, aceptar y desde este punto ya tenemos nuestra figura. Aquí lo que hacemos es utilizar nuestra vista lateral y aquí observamos que aquí fue nuestro punto de origen, entonces no tengo que generar ya ningún plano. Entonces lo que vamos a hacer aquí es normalizar nuevamente esta cara, es muy importante normalizarla. Aquí lo que vamos a hacer en este punto es generar un croquis, exactamente aquí a la mitad. Vamos a generar este croquis y lo podemos hacer exactamente a 1.4 milímetros, aceptar y vamos a utilizar salir de croquis y una vez que ya tenemos esta figura vamos a seleccionar esta cara y aquí generamos un nuevo plano para normalizarlo y en este punto lo que vamos a hacer es generar una nueva circunferencia aquí también a la media y poner 1.2 milímetros. Una vez que se lograron estos dos elementos, vamos a proceder a dar un orbit con nuestro botón oprimido. Y una vez que tenemos estas dos circunferencias, lo que hacemos es nuevamente seleccionar nuestro plano desde la vista lateral. Y lo que hacemos es, desde operaciones, vamos a generar una geometría de referencia y un plano. Y este lo vamos a invertir exactamente. Vamos a invertir su equidistancia. Y a este le vamos a poner exactamente 5 milímetros, tal cual lo observamos así. Lo podemos hacer un poco menos. Vamos a ponerle 3 milímetros, tal cual lo observamos y le damos a aceptar. Lo que hacemos ahora es normalizar nuestro plano. Y desde aquí vamos a generar un croquis nuevamente y realizamos una circunferencia exactamente a la medida de la circunferencia que tenemos, 1.4, aceptar, vamos a salir de nuestro croquis, salimos inmediatamente y desde aquí ya tenemos nuestra figura. Ubicamos nuestro corte recubierto, que va a ser exactamente este, y desde aquí seleccionamos nuestra primera circunferencia con respecto a las siguientes, de esta forma, así como lo obtenemos,
y aquí observamos que todo vaya en el mismo orden. Aquí lo que voy a hacer es mover esta figura y vamos a procurar que esta figura no esté deformada. Para poder lograr que este punto sea correcto, yo les recomiendo que al utilizar nuestro corte de recubrimiento lo hagamos siempre desde un punto. En este caso lo voy a hacer desde este punto de aquí arriba, igual acá e igual acá, y esto nos va a generar un elemento perfecto. Aquí lo hacemos aceptar y en este momento ya tenemos esta figura tal cual la observamos. Y desde este punto voy a ocupar un redondeo que punto 3 milímetros y vamos a hacer aquí este ligero redondeo en esta parte y lo hacemos de esta forma. Aquí se utiliza de esta forma, entonces nuestro paso siguiente puede ser el mismo. Generamos desde operaciones una matriz circular y aquí aplicamos ya nuestras operaciones, ¿no? Aplicamos esta operación con nuestros redondeos, exactamente así como lo tenemos, y aquí tenemos nuestro eje de dirección, lo seleccionamos y aquí lo vamos a seleccionar, aceptar y podemos aplicar toda la herramienta aplicada junto con los cortes a nuestra figura. Y de esta manera tenemos ya nuestra figura de la espiga. Vamos a guardarla como y le ponemos espiga, aceptar que sí. Y lo que hacemos ahora es abrir un nuevo archivo desde nuestro ensamblaje. Y aquí, por ejemplo, voy a utilizar Mango. Lo seleccionamos, aquí está. Y lo que hacemos es utilizar desde insertar componentes nuestra espiga, igual. Le damos un clic y como fue modelada con nuestras características, entonces aquí lo que vamos a aplicar es una relación de posición de nuestros elementos. Entonces lo que vamos a aplicar es una coincidencia de esta figura exactamente acá con nuestra superficie. Lo aplicamos exactamente así, aceptar y nuestro siguiente paso es básicamente que desde aquí la relación de posición ahora la hacemos concéntrica. En este caso vamos a hacer la concentricidad de este elemento con cualquiera de estos elementos que sean circulares. Ya lo podemos lograr. Aceptamos y aquí ya tenemos nuestro ensamble básicamente de nuestro desarmador de cruz. Ahora lo que hacemos es aplicar o guardar primeramente nuestra figura. Vamos a aceptar. Lo que vamos a hacer es guardar nuestro ensamble, lo vamos a guardar todo y lo vamos a poner en ensamble, vamos a poner un nombre, ya está en la carpeta donde lo estamos realizando. Y por ejemplo, para poder dividir las caras y poder hacer esta representación mucho más interesante, por ejemplo, yo lo puedo aplicar desde aquí, puedo aplicar los materiales o también es más recomendable hacerlo desde la pieza, en este caso. Como tengo la pieza totalmente individual, por decir, yo puedo aplicar desde las apariencias. Aquí está mi apariencia. Hay que recordar que aquí podemos observar nuestra apariencia. Y lo que voy a elegir es un plástico muy poco lustroso prácticamente. Y desde aquí, por ejemplo, yo puedo ocupar los colores que yo deseo. Si yo quiero algo con esta forma, yo lo puedo aplicar. Y al aplicar precisamente el material, lo puedo hacer por todo el sólido, por toda la figura, exactamente por los elementos que yo quiero. Yo lo quiero hacer por todo el sólido. Aquí lo aplico y nuevamente regreso a mis apariencias y voy a aplicar ahora el color negro y lo vamos a aplicar exactamente igual. Pero aquí, por ejemplo, lo voy a hacer nada más a los elementos que fueron recortados. De esta manera se logra y aquí ya tenemos precisamente esta forma y la guardamos. Esto se va a guardar también en el caso de poderlo enviar a otros renderizadores, no precisamente al de SolidWorks, pero si no, yo me voy, aquí le pongo guardar, es muy importante. Si yo me voy aquí al archivo de mi ensamble,
aquí yo ya tengo totalmente el elemento. Ahora, si yo lo quiero hacer desde el ensamble, también se puede hacer desde el ensamble. Por ejemplo, aquí yo lo hice desde el plástico. Vamos a aplicar ahora un metal. Vamos a hacerlo desde este metal de acero. Utilizar un acero cepillado, algo parecido a esto. Aquí lo aplico a todo el sólido de la figura. Y desde este punto de vista, yo ya puedo trabajar exactamente la forma en que yo quiero. Esto lo guardo, normalmente lo guardamos. Por ejemplo, si yo desde aquí quiero adoptar un render, lo puedo aplicar exactamente desde nuestros complementos de SolidWorks. Utilizamos el PhotoView 360 y al aplicar nuestro PhotoView de 360 vamos a generar nuestro render. Tenemos las herramientas de renderizado en este elemento. Y aquí lo que vamos a hacer es un renderizado, pero a través de la escena. En ese sentido vamos a ubicar también nuestra apariencia, tenemos nuestra escena y vamos a aplicar una escena básica. Vamos a ver cuántos tipos de escena tenemos, escenas de representación, y aquí podemos aplicar algunos elementos que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizo una escena de estudio? Aquí se observa, y una escena básica, que en este caso voy a utilizar puntos azules, exactamente tal cual lo utilizamos, y lo que hago es aplicar un renderizado final. No agregamos nada, vamos a continuar sin cámara ni perspectiva y vamos a esperar a que nuestro renderizado salga. Aquí se observa en gran medida el render de SolidWorks. Lo podemos guardar, le ponemos 1. Podemos generar otra apariencia. Podemos utilizar una escena básica con puntos beiges. Desde aquí generamos nuevamente nuestro nuevo render. Como ustedes verán, pues el renderizado en algunos casos puede salir a beneplácito de nuestro trabajo, pero en otros casos el renderizado no es satisfactorio para lo que nosotros queramos. Entonces, de aquí podemos partir precisamente en cerrar esta ventana, y a partir desde nuestro SolidWorks vamos a guardar nuestro archivo. En este caso lo vamos a reconstruir y le vamos a dar en el guardar como, y en este sentido lo vamos a guardar como IGS, y lo dejamos aquí. Vamos a poner aquí nuevamente ensamblaje, y a partir de este criterio podemos ya guardarlo para poderlo renderizar en otras instancias. En el caso de KeyShot, lo que hacemos es importar precisamente nuestro modelo, y al traer nuestro ensamble lo aplicamos en Y, y aquí observamos ya la figura con un cambio al respecto. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos aplicar algún metal. Vamos a aplicar algún tipo de steel. Lo aplicamos en este caso aquí. Y en el plástico aplicamos un hard. Lo hacemos en amarillo. Y en color negro aplicamos las partes separadas desde SolidWorks. Y aquí queda claramente ya ubicado cómo trabajaríamos nuestro objeto. Ahora bien, si por ejemplo yo quiero aplicar un material, en este caso el Hard Rogue, en este caso puedo ocupar una etiqueta con respecto a la marca. Le vamos a dar ubicar nuestra etiqueta, añadirla, y aquí ubico mi logotipo de Tropper, y en este caso podemos aplicar nuestra posición. Vamos a aplicar la profundidad y vamos a aplicar la escala, y lo podemos aplicar exactamente aquí en esta parte que queremos. Vamos a hacer la escala un poquito menor, en este caso, y vamos a girar un poco el ángulo
Ahí se observa. Y lo escalamos un poco más. Más chico. Yo voy a acomodar manualmente de esta forma. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a escalarlo más pequeño. Y de esta manera manejamos el ángulo un poquito más. Y aquí podemos obtener ya exactamente la ubicación de donde queremos la marca. Una vez que tenemos este elemento, por ejemplo, podemos aplicarle ya su respectivo render. Por ejemplo, yo quiero utilizar un entorno distinto. Vamos a ocupar un entorno por estas características. Y aquí podemos aplicar nuestro render. Por ejemplo, para que no choque con este material, podemos aplicar aquí tenemos una variedad de representaciones donde observamos precisamente nuestro desarmador. Y ahora procederemos a realizar el plano del mismo. Y bueno, para hacer el plano, se abre un archivo nuevo y lo abrimos desde dibujo. Al abrir a nuestro archivo desde dibujo, naturalmente vamos a ubicar el tipo de formato donde lo vamos a requerir. En este caso voy a utilizar un A3, le pongo aceptar y por ejemplo desde aquí, al tener mi A3 activo, yo puedo darle clic derecho a mi hoja, cerramos la vista del modelo, le damos clic derecho y desde aquí podemos editar el formato de hoja. Esta edición de formato de hoja se puede realizar a través de un croquis y utilizando las mismas, los mismos elementos de línea, recorte, etcétera, para poder hacer un margen. Una vez que, por ejemplo, en este caso yo lo puedo empezar a modificar de acuerdo a mis propias necesidades, puedo también controlar exactamente desde aquí con el clic derecho también los formatos de línea que aquí se aplican y también, por ejemplo, puedo trabajar un tipo de línea o formato de línea para poder trabajar en dado caso de que aquí no me aparezca el mismo formato que yo quisiera, ¿no? Entonces, si yo tengo, por decir, una línea o un rectángulo, etcétera, por ejemplo, aquí podemos ocupar exactamente el tipo de línea que yo quisiera trabajar y sin problema alguno. Por ejemplo, aquí la selecciono y aquí podemos aplicar el tipo de línea más gruesa, el tipo de espesores, el tipo de línea en cadena, etcétera. Una vez terminado esto, se puede, por ejemplo, aplicar la edición de hoja y ya se cierra automáticamente la edición de la misma. Y esta se puede guardar exactamente desde aquí, guardar como formato de hoja. Este formato de hoja pues se puede poner la identidad o la insignia que uno quiera para poderlo abrir nuevamente. En este caso lo voy a cerrar. No me voy a dedicar mucho a platicar el tema de cómo hacer un plano o un formato de plano, porque esto ya tengo en otros videos anteriores cómo se realiza. En este caso lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo desde dibujo, y lo que sí tenemos que tener bien en claro es que yo tengo un formato A3 y al ponerle examinar desde las plantillas, aquí en A3 tengo precisamente este nombre que yo le puse. Entonces al abrirlo le damos a aceptar y aquí aparece ya el formato con el elemento que yo busco. Entonces, una vez que yo tengo este formato y ya tengo aquí mi ensamblaje aplicado, lo podemos traer exactamente aquí y aquí lo realizamos. Una vez que ya está aplicado, aquí tenemos la vista frontal y aquí podemos aplicar la vista en isométrico. Le ponemos aceptar. Podemos ocupar una escala personalizada de acuerdo a los elementos como nosotros los queremos. Aquí lo selecciono, le ponemos escala personalizada y también la voy a ocupar en escala 1 a 1. Y aquí, por ejemplo, podemos revisar el tipo de escala que requerimos. Por ejemplo, aquí nuestra vista ya está elegida en una escala personalizada de 1 a 1.5 y desde aquí ya nos podemos traer el plano. Naturalmente podemos responder a las necesidades de la cota, como lo queremos en anotaciones. Podemos aplicar las cotas inteligentes necesarias para obtener la medida respectiva a nuestra figura. Aquí podemos trabajarla.
esta medida de esta forma y así sucesivamente podemos ir trabajando las demás conforme nosotros lo vayamos requiriendo. Aquí podemos tener esta vista, aplicamos la línea indicativa de una manera en que utilicemos la posición del texto. Aquí la ponemos totalmente vertical, el espesor está perfecto. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, desde el croquis una vista auxiliar. Aquí la aplicamos desde esta característica. Por ejemplo, aquí podemos trabajar también una escala menor. Esto va a aplicar exactamente como ustedes lo decidan. Y, por ejemplo, para realizar una explosiva del mismo, podemos trabajarlo también desde el ensamble. En este caso, el ensamble lo guardamos. Guardar como. Y le vamos a poner el explosivo. Y aquí podemos hacer nuestra vista explosionada. Seleccionamos nuestro elemento y lo podemos explosionar aquí exactamente tal cual lo observamos. Y aquí podemos tener exactamente la figura como mejor nos parezca. Lo podemos aceptar exactamente así como lo vemos. Lo aceptamos. Y por decir, aquí en mi plano, por ejemplo, yo doy clic, copiar. Y en este mismo podemos, por ejemplo, pegar después de la hoja seleccionada y tenemos exactamente lo mismo. Por decir aquí, elimino todos los puntos, todos los elementos que no necesito. Al tener limpio mi plano, le puedo poner exactamente al plano copiar y sobre este podemos poner pegar. Entonces, por ejemplo, en ese orden, como lo vamos revisando, por decir, si yo tengo mi diseño, aplicamos una vista del modelo y en este caso lo traemos y aquí observamos ya la vista tal cual y aquí podemos tener el elemento totalmente separado a manera de explosiva. Desde aquí podemos trabajar el elemento a través de una anotación, y le aplicamos los globos automatizados y exactamente aquí, por ejemplo, podemos editar estos globos. Desde aquí podemos trabajarlos. Lo aplicamos aquí y podemos hacerlo que sea totalmente de acuerdo a este nivel. Si lo queremos hacia arriba, lo queremos hacia un lado y así sucesivamente. Entonces aquí, al tener nuestro elemento, podemos generarlo desde una tabla. En lista de materiales, seleccionamos nuestra figura y le aplicamos tal cual, así tenemos el objeto, no hay que modificarlo. En este caso no lo voy a modificar, le aplicamos aceptar y aquí ya tengo mi elemento. Aquí ya se puede mover de acuerdo a las necesidades y aquí tengo ya mi lista de piezas con las cuales podemos también ir modificando de acuerdo a las características. De esta manera podemos hacer un explosivo y, por ejemplo, en otro plano, aunque aquí está el orden diferente, lo pueden acomodar y acomodar, pasé el segundo, lo arrastré. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo aplicar en el diseño desde las vistas de mi modelo. Por ejemplo, si yo tengo el mango o en su defecto tengo el ensamblaje, lo puedo aplicar exactamente aquí, aceptar. Aquí utilizamos la vista de sección y la hacemos en la sección totalmente horizontal. Entonces podemos aplicarla totalmente a la media, así como lo observamos aquí. Le damos a aceptar y aquí podemos obtener nuestro corte ya sea arriba o abajo. En este caso podemos obtener esta visualización y, por decir, si nosotros queremos realizar una vista detallada de este ensamble, por decirlo así, le podemos aceptar y aquí podemos tener exactamente este detalle. También podemos realizarlo desde esta vista de detalle y aquí se puede obtener también el detalle del desarmador. En este caso también podemos hacer el plano de cada pieza de acuerdo a las características y con esto concluiríamos la forma de hacer nuestros planos. Por último, aquí nada más lo único que haríamos es imprimirlo
al momento de imprimirlo es como tipo Adobe, aplicar la propiedad de lo que queremos imprimir. Obviamente todo va bajo el formato que nosotros estamos buscando, todas las hojas es muy importante, y una vez que tenemos la vista preliminar nos podemos cerciorar si esto es correcto o no. En este caso, ¿por qué no se ve correcto? Porque nosotros tenemos que ubicar en nuestra configuración de la página el ajuste del papel para que sea exactamente de acuerdo a las necesidades de la hoja en que vamos a trabajarlo. Y de esta forma únicamente lo que hacemos es imprimir y nuestro plano ya va a salir totalmente impreso. Aquí lo aplicamos, lo guardamos en la carpeta donde lo deseamos, y aquí ya podemos observar las características de nuestro plano, cómo se va realizando. Tenemos ya nuestra lista, nuestro cuadro, nuestra figura con sus globos de información. Aquí tenemos los elementos. Y de esta manera concluiríamos las herramientas básicas de cómo realizar el plano de esta figura. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like y desde luego suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Saludos.